en lo alto del cielo, Señor. Una vez más estamos aquí congregados con nuestros hermanos para tener un estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes y nos dirijas en esta hora y que también puedas ayudar a nuestros hermanos en la técnica y en conectarse y ellos se puedan unir rápidamente a nuestro estudio, así no perder el hilo, Señor. También bendice a nuestro hermano Igor que va a presentar ahora. Dale facilidad de palabras en cuanto al español y dirige tus pensamientos, Señor, para que no se le escape detalle alguno. Sé con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Buenas noches a todos. Yo soy Igor, Buenas noches. de Brasil. Si alguien no comprende mi español, dije, porque mi español es muy malo. Dije demandé una pregunta para mí, para que possa repetir. Cierto. Mi objetivo hoy es de hablar de la guerra del diádoco, la Primera Guerra Mundial y sus aplicaciones. Yo voy a compartir la tela de mi teléfono y voy a hacer unos dibujos. Un momento. Yo estoy acá. Entonces, ¿pueden ver mi tela, mi teléfono? Muy chiquito, pero sí. Muy chiquito. Sí, yo lo estoy viendo en un celular y Eso depende de tu celular. sí, por eso. Claro. Pero digo, no sé, ahora el formato está, no sé, con las otras presentaciones podía ver, pero ahora, digo, está en blanco, ¿no? Sí, ahora yo he hecho como unas líneas. ¿Cómo está para usted? Sí, apenas los veo. Tal vez las haces más gruesas solamente. ¿Así es mejor? ¿Se ve mejor así, Sí, se ve mejor. hermana? ¿Hay manera de ponerlo en el otro sentido? Sí. Ah, está Que perfecto. dibujes en otra línea. Mucho mejor. Sí, sí, ahora sí. Bueno. Entonces, yo quiero hablar con usted de la Primera Guerra Mundial, la Tercera Guerra del Diádoco y su aplicación a los sacerdotes, a los padres, ¿cierto? Padres. A nuestro tiempo. Para empezar a estudiar esto, tenemos que saber por qué podemos hacer aplicaciones con la Primera Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial a nuestro tiempo. No sé, si quieren participar, pueden ligar su micrófono y hablar, no hay problema. Por ejemplo, no sé quién ya ha estudiado esto o no, pero ¿cuáles son las razones o los motivos para estudiar la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué podemos aplicar la Primera Guerra Mundial a nuestro tiempo? Un hermano por el chat dijo que porque son líneas de información. ¿La Primera Guerra Mundial cómo? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué podemos aplicar la Primera Guerra Mundial a nuestro tiempo? Tal vez mi pregunta no es buena,
Pero entonces yo voy No, es que responder. no lo sabemos. Tal vez esto, señor, está bien. Por ejemplo, sabemos un concepto de la tripla aplicación profética. Sabemos que el primero Elías más el segundo Elías explica el tercero Elías. ¿Cierto? El primero ay, más el segundo ay, explica el tercer ay. Ese es el concepto de la tripla aplicación profética. Sabemos hoy que estamos viviendo en la guerra de información, y como alguien había dicho, yo no conozco todo el mundo, pero hoy sabemos que estamos viviendo en la guerra de información o la tercera guerra mundial. ¿Consegue entender mi dibujo, mi letra? Es muy buena. Entonces, hoy estamos viviendo la tercera guerra mundial. O como hemos estudiado en otros estudios, la guerra de información. Entonces, ¿por qué hay un principio de tripla aplicación profética? La Primera Guerra Mundial más la Segunda Guerra Mundial nos ayudan a entender la Tercera Guerra Mundial. Esta es una de las razones, uno de los motivos. Un otro, ahora ¿por qué podemos sacar un pedazo de la historia de los medos y persas y de los griegos y aplicar a nuestro tiempo? Esta es una otra pregunta que alguien puede hacer. ¿Por qué podemos sacar un pedacito de la historia de los griegos y aplicar a nuestro tiempo? Hay un concepto que la anciana Tess explicó en la campal de Alemania, y recomiendo a todos que revisen, asisten nuevamente. Ella habla de cómo podemos colocar énfasis diferente en historias para hacer una aplicación. Por ejemplo, si vemos Jesús está caminando con sus discípulos y piden a los discípulos que miren a un sembrador, se dice así, sembrador, y Sí. y sus servos que están sembrando las semillas. Hay muchos aspectos de esto, como hay el campo con las plantaciones. Esto es un campo. Hay los trabajadores, el dono del campo o señor del campo. Hay el enemigo. Hay rocas, ¿cómo se dice? Espinhos. No sé cómo se dice. Dependiendo de la intención de Jesús, Él escoge algunos puntos y hace una parábola. Pero después Él escoge otro punto y hace otra parábola. Yo estoy diciendo esto porque es algo hecho en la Biblia
por Jesús y por Pablo, que colocam énfasis em aspectos diferentes de uma história. Então, eu tenho acá. Podem ver isso, mirar isso fácil? Eu penso que sim. Sim, bueno. Então, acá está a muerte de Alexandre. En el año 323. En Daniel 11:4 y 8:8, después de la muerte de Alexandre, el tema, Daniel habla de lo período que se pasa acá, con los 4 cornos. Pero Daniel no habla de todo ese periodo acá. Como 22 años que no habla, y habla solamente de un periodo de 4 años, porque lo que pasa es que después de Alexandre morir, muchos generales de Alexandre pelean entre sí para conquistar el poder. Y estas son las guerras del diádoco. Las guerras del diádoco. O diádoca, como dice los Solange. Y hay 4 guerras, peleas del diádoco. La primera, segunda, tercera y cuarta. Y si ustedes ya estudiaron Pirro, esto se pasa en la cuarta guerra del diádoco, acá. Y cuando estudiamos Daniel 11, 4 y 8:8, esto se pasa acá. Entonces, nosotros ya sacamos una historia y sacamos un pedacito de la historia para hacer una aplicación. Entonces, es esto que vamos a hacer con la tercera guerra del diádoco. Yo voy a empezar con el estudio, nuestro estudio con la tercera guerra del diádoco. Para esto voy a hacer vamos a ubicarnos en la historia, donde estamos en la historia. Entonces, acá estamos. Alexandre morre. Grecia, el imperio griego, crece y los ganan de los medos y persas. El griego está creciendo mucho, pero él muere. Por 7 años, muchos generales lutan entre sí hasta 316 antes de Cristo. Acá empezaremos nuestro estudio en 316. ¿Están me acompañando? ¿Están comprendiendo? ¿Entendiendo lo que hablo? ¿Yo que estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Bueno. Porque como yo estoy dibujando aquí, no puedo leer los comentarios. Si quieren hablar algo, liguen el micrófono. Bueno. Tienes una asistente que te va a decir los comentarios.
Repite, por favor. ¿Alguien está asistiendo a la reunión para que te avise cuando hay comentarios o preguntas? Ah, bueno. Bueno, bien. Entonces, empezaremos con la guía del diálogo. Entonces, voy a hacer una línea acá. En 316 a.C., hay una batalla que se llama Batalla de Gabiene. En esta batalla tenemos dos lados, dos grupos lutando entre sí. Antígono contra Eumenes. Antígono. Aliado con Antígono tenemos Seleuco y Peitón. Seleuco es conocido, nosotros conocemos bien. Futuramente él va a se tornar el rey del norte. Es un símbolo para el papado. Podemos comprender eso mejor después. Y Eumenes está luchando con la ayuda de el escudo de plata. Es un grupo importante, un grupo especial. Ellos lucharon en el ejército de Alexandre. Son más viejos, más antiguos. Se llaman escudos de plata. Los dos lados utilizan elefantes. Y cuando la guerra empieza, los elefantes hacen mucho polvo. Se dice polvo, se levanta y no pueden ver nada. Polvo. Polvo, esto. Las personas están acá lutando y no pueden ver nada. Por causa de no se debe dibujar un elefante, pero hay polvo y las personas no pueden luchar. Entonces acá está Antígono. Y acá hay Eumenes. Hay polvo acá por causa de los elefantes. Acá, atrás, hay todos los tesoros, el dinero, la plata, oro de los escudos de plata. El tesoro de escudos de plata. ¿Qué pasa? Es que Antígono y sus aliados circulan la batalla y roban, como se dice, capturan el tren de cargas de los escudos de plata. Roban, gracias. Ellos rodean el campo de batalla y capturan lo que era conocido como el tren de cargas. Y contenía todo lo que el ejército había ganado en décadas. Y sin este tren de cargas no había motivo para pelear. Entonces lo que pasa es que después, o mientras todo se pasa, Antígono negocia con
los escudos de plata y pide que entreguen Eumenes para Antígono. Então, o resumo da batalha é que Eumenes perde. E perde porque dentro de seu próprio exército... Repete, por favor. Pierde. Pierde, gracias. Pierde. Él pierde la batalla. Entonces, él pierde la batalla gracias a problemas internos, porque sus propias tropas lo entregan. Y levantan-se contra su rey Eumenes. Entonces, acá, después de la batalla, Antígono se torna el maestro de Asia. Estos son aspectos importantes de la batalla. Entonces, eso es que pasa en la batalla de Gabiene. Esto es el fin de la segunda guerra del diádoco. Se llama la batalla de Gabiene. ¿Comprendieron ese hecho? Gabini. Sí, está claro. Eso, Gabini. Listo. Bueno. ¿Te puedo recomendar? Tal vez podrías escribir en mayúscula. Claro, sí, comprendo. No, como así. No. Capital letters. Sí, ok. Ok. Como así, ¿eh? Claro, comprendo. Yo voy a escribir con letras mejores. Bueno, después de esto, lo que pasa es que de aliados entonces acá tenemos Antígono, Seleuco, disculpa, voy a mudar la letra, Seleuco e Antígono, Seleuco y Peitón. Después de la batalla, Antígono empieza a agir solamente, unilateralmente. O termo es unilateralmente. Empieza a querer dominar todo y no soporta que nadie crezca. Tanto es que Seleuco se afasta de Antígono. Y cuando Peitón empieza a crecer, Antígono mata a Peitón. Esto acontece porque Peitón está creciendo mucho. Eso incomoda a Antígono. Pero Antígono continúa a crecer cada vez más, a agir unilateralmente. Y hay otros generales como Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, que se incomodan con el crecimiento de Antígono. Entonces, esos tres aliados Ptolomeo,
Seleuco. Desculpa, no es Seleuco. Casandro. Ptolomeu Seleuco. Ptolomeu Cassandro e Lisímaco. Dicen a Antígono que no prosiga a invadir más al oeste, porque Antígono empieza a invadir más y más áreas de influencia al oeste. Entonces, ellos avisan a Antígono y dan un ultimátum. ¿Cierto? Espero que estén comprendiendo. Espero que conocen, esos generales son bien conocidos de nosotros. Entonces, Antígono no acepta el ultimátum y avanza en dirección al Egipto, que es una área de influencia de Ptolomeo. Y hay una batalla que se llama Batalla de Gaza. Gaza es la región de... discúlpame. Hay una batalla que se llama Batalla Antígono invade Siria. Voy a repetir para comprender bien. Entonces hay un ultimátum, pero mismo con el ultimátum, Antígono invade Entonces, Antígono invade una esfera de influencia, una área de influencia de Ptolomeo. Pronto. Entonces, después de esto, entonces voy a recapitular. Alexandre morre, hay batallas. El fin de la Segunda Guerra del Diádoco. Hay Eumenes, un general próximo de Alexandre, que lucha contra Antígono. Antígono y sus dos aliados vencen la batalla porque secuestran un tren de carga de los escudos de plata. Con esto hay conflictos internos y por fin entregan Eumenes y Eumenes pierde. Entonces Antígono se torna el maestro del Asia y empieza a crecer mucho. Mata uno de sus aliados, Peitón, y continúa creciendo para el oeste y otras direcciones, y esto incomoda a otros generales. Esos otros generales piden que pare, pero Antígono no para y invade Siria. ¿Cierto? Estamos acá. La próxima cosa que se pasa es que Ptolomeo
essa área de influência que Antígono invade acá, essa área acá, é de Ptolomeu. E Ptolomeu se incomoda com isto e empieza uma batalha para recuperar sua área de influência. Isso se chama a Batalha de Gaza. Gaza é a região, el lugar em Medio Oriente onde está Israel, Jerusalém, ou Gaza, cerca de Jerusalém. E com isto começamos a terceira guerra del Diádoca. Certo? Estão todos compreendendo comigo? E a pessoa que vence acá é Ptolomeu. Então, aqui começa o terceiro. Empieza a terceira guerra del Diádoco e quem vence acá é Ptolomeu, que luta contra Antígono. No caso acá, quem estava governando Gaza era Demétrio. Então, Ptolomeu invade Síria. Su hijo Demétrio é colocado para governar o lugar. Ptolomeu pelea e vence a Demétrio. Ptolomeu recupera as terras que havia perdido e começa a empurrar hacia o norte. E pouco tempo depois, Antígono volve com seu exército e reunir-se com Demétrio e começa a reconquista do que havia perdido. E assim começa a terceira guerra del Diádoco. Pero acá podemos, nesta batalha, Ptolomeu, que é o rei do sul, vence, mientras o rei do norte perde. Isto é marcos importantes. Depois de vermos esta linha, quando hacemos as aplicações, veremos que vai ser mais fácil de compreender. Bueno. Entonces, Antígono empieza una batalla contra Ptolomeo. Isso se pasa hasta un período que se llama la Paz de los Dinastas. Paz de los Dinastas. O que pasa acá es que mientras Antígono conquista tudo, hay problemas que surgen en su gobierno. Dos problemas que se pasan acá. Seleuco empieza a crecer e uma de suas áreas de influência, Babilônia, começa a crescer muito. Enquanto marchavam hacia o norte, viu sua oportunidade. Seleuco viu sua oportunidade e quis recuperar a Babilônia, que uma vez tuvo. Então, foi para allá com um exército. Compreendem? Então, mientras estava lutando com Ptolomeu e outros, Seleuco empieza a ser um problema também. E outro problema que passa é que os nabateos, que são diretos descendientes de Ismael, que vinham do este, empezaram a molestar partes do império que correspondia a Antígono.
Entonces, acá, mientras la tercera guerra del Diádoco acontecía, dos problemas se pasaron con Antígono. Los nabateos y Seleuco. Los nabateos son descendientes de Ismael, símbolo para el Discúlpame, me ligaron. ¿Están escuchando nuevamente? Sí, bien. Sí, se oye bien. Bueno. Escuchamos. Cierto. Entonces, Antígono hace una paz con los dinastas, con esos tres aliados, hace paz con ellos para resolver este asunto acá. El nabateos y los Seleuco. Nabateo es un símbolo para Ismael, que veremos que es símbolo para Islam. Y Seleuco, veremos después que será un símbolo para el papado, rey del norte. O papado. Vemos esto en el estudio de Daniel 11. Sabemos que Seleuco es un símbolo para el papado. Si estudiamos Daniel 11, veremos esto. Entonces, lo que se pasa acá es que Antígono empieza a luchar con estos dos. Y acá se pasa la guerra babilónica. Las guerras babilónicas. Y las guerras babilónicas terminan con lo establecimiento o el comienzo de una dinastía seleucida, que serán relevantes en guerras futuras. ¿Cierto? Entonces, vamos a recapitular esto. Acá tenemos el fin de la... Yo voy a mudar de color para nosotros. Entonces, acá tenemos el fin de la Segunda Guerra del Diádoco. Una batalla entre Antígono contra Eumenes. Antígono simboliza el rey del norte y Eumenes el rey del sur. Antígono está aliado con Seleuco y Peitón. Eumenes tiene los escudos de plata. Porque los trenes de carga de los escudos de plata son secuestrados, son robados. Hay conflictos internos acá y ellos pierden. En cuanto Antígono vence y se torna el maestro de Asia. ¿Cierto? Antígono crece a punto de se incomodar con Peitón, que también está creciendo un poco. Y mata a Peitón. Antígono continúa expandiendo sus territorios al oeste, a sus áreas de influencia, y
los aliados hacen un ultimátum y piden que no continúe sus invasiones y que dividen. No, un aspecto que será útil para los paralelos es que pare de agir, ¿cómo se dice? De hacer cosas, agir, no sé cómo se dice, agir esto. Unilateralmente. Listo. Pero ¿cómo se dice? Agir, ¿se dice así? ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué otra De palabra? hacer. Hacer Act. es H-A-C-E-R. ¿Qué es lo que quiere decir? H-A-C-E-R. Entregar no Hacer unilateral, cosas. es lo que decir. Así es. Voy a hacer así. Eso. Hacer cosas unilaterais. Pero comprende lo que dijo. ¿Comprende? Sí. Bueno, yo pienso que hay formas mejores de expresar esto. Entonces, los aliados piden esto, pero Antígono no acepta e invade, continúa sus invasiones, invade una área de influencia de Ptolomeo. Y por causa de esto, invade Siria y después de eso, para Ptolomeo, empieza a recuperar sus territorios. Y empieza con Gaza, que luta contra Demetrio en la batalla de Gaza. Y esto marca el inicio de la tercera guerra del diálogo. Esto es, Ptolomeo contra Demetrio, hijo de Antígono, que estaba en Gaza gobernando. Entonces, aquí empieza guerras de Antígono contra Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Muchas guerras. Y mientras las batallas se pasan, Seleuco, que está en Babilonia, encuentra una oportunidad para crecer y recuperar este territorio, su territorio de Babilonia. Y entonces empieza a luchar contra Antígono. Y al mismo tiempo, los nabateos aparecen y empiezan a atacar Antígono. Y por causa de esto, porque esto se pasa, Antígono decide por hacer paz con los dinastas para ter medios o recursos para luchar contra los nabateos y Seleuco. Seleuco luta contra Antígono hasta que se establece y domina, conquista Babilonia. Empieza una dinastía que dura por mucho tiempo. Nosotros vemos esta dinastía en Daniel 11. Entonces, esto es un resumen, porque hay más detalles, Resumen. pero esto es un resumen, gracias. Un resumen del tercer guerra del diálogo. Bueno, entonces yo voy a hacer una rápida aplicación, porque yo pienso que ya tienen como 45 minutos que estamos hablando, como esto, algo así. Bueno, ¿cómo aplicamos esto para nuestra línea? Entonces, vamos a empezar acá. Acá en la batalla de Gabine,
temos um paralelo com 1989. Por quê? Temos acá os Estados Unidos, contra, se diz URSS, Sí, la Unión Soviética. isto. La URSS también. E acá está acontecendo uma guerra por áreas de influência. E um dos aliados desta guerra em Afeganistão temos os talibãs. Os talibãs são apoiados por os Estados Unidos. E também, aliado com os Estados Unidos, temos o papado, Juan Pablo II. Então, são dois aliados que já estudamos em outras linhas, que marcamos a presença americana em el Afeganistão. El papado auxiliando a batalha, esta guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. En este tiempo, los talibán son llamados mujahideen. No sé cómo se dice. Los mujahideen, pero vão se tornar los talibãs. Y lo que pasa es que a través de medidas, de movimientos políticos, económicos, la Unión Soviética colapsa. ¿Se dice eso? Colapsa. Cae. Pero cae desde adentro. Porque por causa de sus problemas económicos y falta de apoyo, la situación se torna irrecuperable y la URSS, la Unión Soviética, cae desde adentro. Esto es paralelo con lo que pasa en la batalla de Gabini, porque tenemos dos aliados, el papado y los talibáns, que hacen cosas para que la Unión Soviética colapse. O aquí tenemos Antígono junto con Seleuco y Peyton, que hacen cosas para que el Menes cae. Pero hay más paralelos. ¿Por qué? Porque después de 1989, la alianza con el papado se rompe rápidamente por causa de la guerra del Golfo. Porque Juan Pablo no concorda con las decisiones que los Estados Unidos toman. Entonces, el papado rompe las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren un mundo unilateral y el papado no quiere. Entonces, como Seleuco que quiebra, que interrompe su relación con Antígono, el papado también. Y lo mismo se pasa con los talibáns, que después de algún tiempo, en 2001, después del atentado con terrorista, los Estados Unidos invade Afganistán, contra la ley internacional y derroca el poder de sus aliados, los talibanes.
Entonces, los aliados anteriores, los talibán son aliados de los Estados Unidos, pero en 2001 los Estados Unidos atacan sus aliados y los tiran del poder. Esto es un paralelo con lo que se pasa con Peyton. Entonces tenemos muchos paralelos acá. Primero, la Unión Soviética cae desde adentro, como Demetrios es derrotado desde adentro. Antígonos tiene dos aliados. Uno de los dos aliados termina su alianza luego después. El otro aliado es muerto o es derrotado, tirado del poder después. Un otro paralelo que tenemos es que después de la batalla de Gabini, Antígono se torna el mestre de Asia, uno de los poderes más fuertes en aquel lugar del mundo. Y después de 1989, los Estados Unidos se torna uno de los poderes más fuertes que tienen. No tenemos muchos paralelos acá. Bueno, la próxima cosa que pasa es que hay problemas con Irak. Los Estados Unidos están haciendo cada vez más acciones unilaterales. Por ejemplo, la invasión de Afganistán en 2001, acá, es una acción unilateral. Y acá en 2003, ellos hacen lo mismo. Pero ahora las naciones son más vehementes, son más dicen que no deberían hacer esto. 3 aliados, Rusia, Alemania y Francia. Estas naciones dicen, son parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicen que los Estados Unidos no deberían invadir Irak. Rusia, que es uno de los... porque Irak es una zona de influencia de Rusia. Pero los Estados Unidos no aceptan el ultimato e invade Irak contra todos los pedidos de los países. Entonces, como acá hay un ultimátum, entonces acá tenemos el tiempo del fin. Acá tenemos los Estados Unidos invaden Afganistán. Igor, hay una pregunta para ti. Claro, La hermana Cindy pregunta, ¿cuáles son los países que colocan el ultimato a los Estados Unidos? claro. Entonces, acá tenemos Rusia, Francia y Alemania. Y Rusia es un símbolo para el rey del sur, así como Ptolomeo. Y Antígono acá invade Siria, una área de influencia de Ptolomeo, rey del sur.
Y acá, los Estados Unidos invaden Irak. Que es una área de influencia de Rusia. Entonces, están viendo los paralelos acá. Se repiten las mismas cosas. Entonces, o próximo marco que temos acá é Ráfia. E que devemos ver acá? Devemos ver na reconquista de las áreas de influência que os Estados Unidos havia conquistado do Rei do Sul. Vou escrever acá. Isto foi 2013 também, 2013. E que é Ráfia 2019. Então, acá temos que ter uma reconquista das áreas de influência. Porque tudo é entre áreas de influência. Então, acá, o Rei do Sul reconquista suas áreas de influência. Então, acá temos que Rússia vai reconquistar. Eu vou escrever melhor. Então, isto vemos em Ráfia em 2019. Temos vários lugares. Temos a anexação da Crimeia, temos gasodutos em China, temos tropas dos Estados Unidos que saem de Síria. Temos muitas áreas de influência que são reconquistadas por Rússia em ano passado e estão sendo reconquistadas. Isto se passou no ano passado. Los próximos marcos vão ser en el futuro. Perdón, ¿podrías repetir qué fue lo que pasó acá, que se ve muy chiquitito, lo del 2019? 2019, temos a reconquista das áreas de influência de Rússia. Rússia reconquista suas áreas de influência. Está repetido acá. ¿Podrías decir tal vez cuáles son esas áreas? Claro. Entonces, por ejemplo, hasta 2014, hay problemas envolvendo Crimea. Tengo una... Entonces temos Crimea. Foi anexada foi uma anexação da Crimeia. Foi anexada pela Rússia novamente. Temos na Síria a retirada das tropas americanas. Com isso, o poder russo se cresceu. Temos, se passou, pero não sei os detalhes, pero há problemas com gasodutos. Você sabe que esse gasoduto, há essa palavra em espanhol? São ductos por onde passa. Isso, graças. Em China e Oriente Médio, isso se passou. Há disputas de influência para onde deveria ir os gasodutos
que salía de Rusia para China y cosas como esto. No estoy muy... Posso enviar para usted después. Pero acá tenemos victoria del el rey del sur vence contra el rey del norte. No caso, a Rusia. Pronto. Entonces, esto es lo que pasó en el pasado, esto es lo que podemos ver con la batalla de Gaza. Ahora, esos dos son en el futuro. Y tal vez vamos a comprender mejor aspectos. Porque aquí tenemos Rafia y aquí tenemos Panion. Desculpa. Sabemos que Panion es una batalla, pero acá tenemos una paz de los dinastas. Entonces, las informaciones que vamos a extraer de esta línea es que va a haber una ascensión de Seleuco como acá, porque acá tenemos Seleuco creciendo. Seleuco crece hasta que se torna, establece y hace una dinastía, la dinastía Seleucida. Entonces aquí tenemos el crecimiento de Seleuco. El Seleuco acá es un símbolo para el papado. Entonces, lo que esperamos acá es que Panion 2021 va a haber un crecimiento del papado hasta que acá tenemos una dinastía papal, si queremos usar los mismos términos. Y también debemos ver influencia del islamismo acá. Entonces aquí tenemos papado creciendo y el islamismo. Entonces, un resumen de todo esto es que acá tenemos informaciones entre lo que es importante, o que debemos ver, la línea de informaciones que nos van a ayudar a comprender este evento acá. Debemos ver las relaciones entre los Estados Unidos, Rusia, y ahora con Seleuco y Nabateos. Debemos ver eso, lo mismo acá. En el próximo estudio, no sé si va a haber, tenemos que conversar ainda, pero si no estudian conmigo, deben estudiar por ustedes. Es con la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial también ayuda a colocar informaciones acá, con essas duas linhas. Hay preguntas? ¿Comprendieron bien? ¿Quiere que hablo de algo más? Porque ya tenemos como una hora de estudio. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, Ah, espero que tengan tal vez comprendido. para mí tal vez a mí sí podrías hacer una pregunta. Tengo una pregunta para ti. Ponerlo más fácilmente, en palabras más simples, ¿por qué comparamos la Tercera Guerra Diadoca con nuestra historia? Sí. Claro, voy a compartir mi tele porque quiero dibujar algo. Un minuto. Ok.
Entonces, no sé si va a ser simple, pero Está muy chiquito de nuevo. chiquito. Disculpe, un minuto. En el otro sentido, por favor. Ah, claro. Gracias. Claro, claro. Entonces, acá. Aquí tenemos 46 años. Ya. Y aquí tenemos 1798 hasta 1844. Aquí tenemos la historia de primera mensaje angélica. Y segunda mensaje angélica. Después empieza la tercera mensaje angélica. Cuando estudiamos la línea de la contrafacción, Falsificación, ¿tú dices? isso, falsificación, gracias. Vemos lo mismo. Tenemos 46 años que van hasta 1899 hasta 1945. Acá tenemos como marco inicial Pacelli se tornando padre. Después tenemos la Primera Guerra Mundial. Después la Segunda Guerra Mundial. Después inicia la Guerra Fría. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, nosotros ya estudiamos como siendo la Cuarta Guerra del Diádoco. Entonces, para entender la segunda mensaje angélica, estudiamos la Segunda Guerra Mundial y la Cuarta Guerra del Diádoco. Pero para estudiar la Primera Guerra Mundial, utilizamos la Tercera Guerra del Diádoco. Entonces, yo he hecho este dibujo para mostrar que es natural que si nosotros ya utilizamos la Cuarta Guerra del Diádoco para entender la Segunda Guerra Mundial y los eventos de historia milerita y también de nuestra línea, es natural que la Tercera Guerra del Diádoco va a traer luz para nosotros también. ¿Comprendieron o no? Sí. Entonces también podemos aplicar la Tercera Guerra Diádoca a la línea de la falsificación en la historia del papado. Esto, porque la historia del papado se pasa también entre la Primera Guerra Mundial. En un otro estudio que no he hecho ahora, pero la línea que hemos hecho se sobrepone a Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos esto acá. Y la línea de los padres, la línea que estudiamos hoy, son todos juntos. Entonces, es como algo, una vez que esto ya estudiamos esto, está establecido esto, es natural que isso fosse acontecer. ¿Comprende? Sí. Bueno. Sí. Yo comprendo, ¿puedo comentar algo? Claro, claro. Adelante. Ok. Sí, cuando preguntan cómo se puede aplicar estas guerras a nuestra historia actual, es como lo que entendí al inicio, ¿no? Del hermano, que dijo que estas guerras, ¿no? Así como Daniel escogió ciertas historias, ¿no? Y las aplicó Exato. con el rey del norte y el rey del sur, de esos 22 años, ¿no? Que él no toca, nosotros hemos también por inspiración, así como Daniel, por inspiración divina, hemos tomado estas historias y lo estamos aplicando también nosotros a nuestro tiempo. Exatamente. Sim, muy bien. Muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta.
Eh, ¿Qué es lo de los padres? Y lo de Pacelli, que no sé tampoco qué es. Cierto. Padre, no sé si cuando una persona se torna un oficial de la Iglesia Católica, ¿cómo se dice? Padre, Sí, Sí, padre. sacerdote o cura, padre. Sí, entonces, Pacelli va a ser una persona muy influente en la Primera y Segunda Guerra Mundial y también en la historia de Fátima y las falsificaciones. Y Pacelli empieza su vida en los trabajos católicos en 1899. Y como Miller como Miller empieza devagar, sin muchas, Despacio, no divagar. despacito, gracias, despacio, eso. Empieza chiquito y va creciendo en su información, en su conocimiento. Lo mismo se pasa con Pacelli. Y marcamos el principio de sus trabajos, de su influencia en la Iglesia Católica en 1899. Y en 1945 tenemos el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y estos son 46 años. Es una falsificación de los 46 años de acá. También correcto. tenemos ¿comprende? Sí, sí, hasta ahí sí no sabía. Sí, pero ¿quieres saber quién es Pacelli, que ha hecho estas cosas? Sí, todo lo que me puedas decir. Sí, tengo Tal que vez pensar. podemos recordar que tenemos una serie, La falsificación, y ahí un poco más estamos entrando en los detalles de su historia de Pacelli, Bueno, ahí lo está. que encuentra en YouTube en nuestro canal. Correcto, correcto, gracias. Pero también quiero recordarles que aquí nuestro hermano Ever va a continuar esta historia durante los martes hasta que él pueda resolver todas sus dudas de ustedes sobre esta línea histórica de las guerras mundiales, y él las va a presentar todos los martes, secuencialmente. Sí. Los invito a todos a participar. Genial, gracias. Podemos hacer más preguntas después, pero podemos terminar con una oración para las bendiciones. Y si quieren, podemos hacer una otra pregunta. Pero, ¿alguien puede orar para nosotros? ¿Tú tienes desea alguien en especial? La hermana que estaba participando más, ¿cómo se llama? Mana Graciela. Cecilia. ¿Era Cecilia? Ah, Cecilia, Sí, igual sí, Cecilia. Mana ¿Puede orar Cecilia. para nosotros? ¿Puede orar para nosotros? bueno. Sí, sí, Es su cómo no. cumpleaños además, ¿eh? Así que ¿Cumpleaños de quién? Sí. la ¡Oh! felicita de Cecilia. No sabíamos. Ah, el cumpleaños de Cecilia. Después vamos a cantar, después de la oración. Bueno, Ceci, la oración es tuya. Le dio vergüenza. Creo que tenía que trabajar. Mana Graciela, ¿nos acompaña entonces con la oración? Bueno, cómo no. Amado Dios y bondadoso Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos, Señor, por toda esta luz que nos estás mandando. Gracias porque hay tantas cosas que no sabemos y que tú quieres enseñarnos, y gracias porque tú les has dado sabiduría a todos los hermanos para ir descubriendo estas cosas que resultan tan impactantes a medida que uno las va comprendiendo, como
las cosas van calzando perfectamente unas en otras. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado, gracias por la luz que nos das, gracias por el amor de los hermanos que tienen tanto interés en compartir lo que han aprendido. Te rogamos que los cuides, que los protejas, y te pedimos una bendición muy especial hoy para Cecilia, que está cumpliendo años, que tú la bendigas ricamente y que la sostengas en estos tiempos difíciles que se están viviendo, igual que a todos los hermanos. En el bendito nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Amén, Gracias. Señor. Amén. Perdón que se me cortó ahí, que por eso no hice oración, se me cortó. El internet no anda bien.